Vadim se casó con Anastasia hace 3 años. Y es justo decir que no lo habría hecho por nada en el mundo, si esta chica no se hubiera convertido en la única propietaria de su propio negocio tras la repentina muerte de su padre. Un derrame cerebral que le quitó la vida al instante a un hombre que, a ojos de todos, aún era joven y fuerte. Nastia era su única hija, y después de la muerte de su madre, se convirtió en la luz de los ojos del empresario Dmitri Lvovich. Tras el fallecimiento de la primera esposa de Dmitri, la madre de Nastia, él prefirió mantener encuentros sin compromiso con chicas jóvenes. Por lo que, naturalmente, Nastia se convirtió en la única heredera de toda su fortuna. No había duda de que Anastasia no necesitaba dinero en absoluto. Por eso Vadik, acostumbrado a vivir de mujeres, no prestó atención a si Nastia escuchaba las bellas promesas de un gigoló profesional con todo su corazón. Vadim estaba decidido a vivir con la joven hasta que apareciera una opción más favorable. El golpe de suerte de Vadim fue la colosal herencia de Nastia tras la muerte de Dmitri Lvovich. Vadik sabía exactamente cómo aprovecharse de la situación. La chica estaba muy enamorada del dinero, y él pensó que no tendría problemas para manipularla y disponer de todos los fondos y activos a su antojo. Después de la muerte del padre de Nastia, los planes de Vadim para la chica dieron un giro de 180 grados. Mentalmente, agradeció a todos los santos que no había tenido tiempo de romper con Nastia, ni de hacer algo que lo perjudicara. Todo salió bien. La chica estaba verdaderamente desconsolada. Su padre era su principal apoyo y el hombre más importante en su vida, y este estado de ánimo se convirtió en otro regalo para Vadim, quien ya podía voltear cualquier situación a su favor. Instantáneamente rodeó a la chica de cuidados y atención, y cambió, según parecía a la pobre huérfana, para mejor. En realidad, el joven y cínico hombre simplemente ocultó su verdadero rostro. Vadim se comportó excepcionalmente bien hasta que la propuesta de matrimonio cerró cualquier camino de regreso. Esta llegó casi instantáneamente después del funeral, naturalmente con la condición de que debían respetar el luto por el padre. Vadim podía mentir, retorcer la verdad y fingir, convertirse en lo que necesitaba ser y hacer lo que se esperaba de él. Normalmente, con sus novias ricas no se esforzaba mucho. Pensaba que siempre habría otra y que no era necesario hacer esfuerzos adicionales, viviendo bajo el lema de que esto servirá. Pero esta vez, la jugada valía la pena, y el astuto hombre se dio cuenta de que el primer obstáculo para el futuro gigoló venía de un lado que no había previsto y que no podía haber previsto. Dmitri Lvovich tenía un mejor amigo que también era su principal adjunto en la empresa y padrino de Nastia. Este hombre, Vladislav Fyodorovich, comprendió de inmediato que no podía disuadir a la joven de casarse. La joven ingenua se había enamorado perdidamente, y el dolor por la pérdida de su padre demandaba un reemplazo. Pero como hombre inteligente y perspicaz, Vladislav insistió categóricamente en que los jóvenes firmaran un acuerdo prenupcial. Conociendo a su ahijada mucho más tiempo que el recién aparecido novio, Vladislav logró fácilmente ganársela para su lado. «Vadik, si eso es lo que requiere el negocio, ¿es difícil para ti?», la chica suavemente insistió en lo que Vladislav Fyodorovich le había inculcado. «Me humilla. ¿Crees que necesito tu dinero?», pensaba furioso el hombre. Esta evolución de la situación no estaba en sus planes en absoluto. «Cariño, es solo una formalidad. Solo lo necesitan en caso de divorcio. Mi padrino quiere que firmemos un acuerdo prenupcial. Siempre ha sido como un segundo padre para mí. Y ahora solo Vadim piensa que es el único capaz de manipulación en esta pareja». La chica, en realidad, era bastante inteligente. El hecho de que nunca le faltara el pan jugó un papel en hacerla un poco ingenua en asuntos financieros, pero en otros aspectos no era tonta. Si se proponía un objetivo, lo conseguía sin importar qué. No tuvo más remedio que aceptar todas las condiciones de Vladislav Fyodorovich. La redacción del contrato matrimonial era estándar. Estaba claro de antemano que el negocio y todos los demás activos heredados de su padre
no podían convertirse en propiedad conjunta de los cónyuges. En consecuencia, en caso de divorcio, esta parte quedaría en manos de Nastia y no sería objeto de disputa. Pero Vadim, ingenuamente, supuso que tendría acceso a los dividendos y adquiriría nuevos activos, y que así acabaría teniendo una relación legal con ellos. Y entonces podría dividirlos en un acuerdo de divorcio. El acuerdo prenupcial, elaborado por un abogado de primer nivel, cortaba esa posibilidad, pero Vadim pensó que aún así se beneficiaría del matrimonio. Creía que podría meter mano en los bolsillos de su esposa sin control, y al final haría un capital para el futuro, retirando lentamente dinero del presupuesto conjunto y trasladándolo a su nombre. Las cuentas bancarias abiertas a nombre de la esposa tampoco se consideraban propiedad conjunta, lo que ponía a Vadim en apuros. Vladislav Fyodorovich era un hombre muy leal, decente y responsable, que controlaba no solo los flujos financieros de Anastasia en el negocio, sino también sus finanzas personales. Vadim se quedaba con una modesta cantidad de dinero para sus gastos personales, incluso en tiempos prenupciales. Sin embargo, Vadim decidió no desanimarse y ver cómo se desarrollaba la situación en el futuro y a favor de quién sería el marcador al final del juego. Resultó que la paciencia es, de hecho, una virtud que se recompensa. Anastasia, desde el primer día de su matrimonio, había estado desesperada por quedar embarazada. Ella atribuía su incapacidad para concebir a los nervios, el estrés y el frenético ritmo de vida que llevaba al tener que asumir el control del negocio. Tuvo que aprender mucho sobre la marcha, lo que, naturalmente, era muy agotador. Lo que Nastia atribuía a un estilo de vida loco eran en realidad síntomas y señales de alarma que su cuerpo estaba enviando, indicándole que tenía problemas. Pero ella los ignoró. Finalmente, los médicos le dieron un diagnóstico desalentador: cáncer. Casi 2 años de tratamiento y agonía, tanto en casa como en el extranjero. No dieron resultados o solo lograron éxitos mínimos, seguidos de retrocesos al estado anterior y, a veces, incluso peor. Durante casi 2 años, Anastasia había estado actuando nominalmente como esposa. El interés principal de Vadim era mantener a Nastia como una esposa amorosa. Al parecer, no pudo ocultar lo suficientemente bien su verdadera naturaleza. Ni ella ni él hablaron abiertamente sobre ello, pero Nastia sabía de las innumerables chicas con las que su marido la había engañado. No había secretos ni revelaciones en esto. Vadim parecía cosechar los frutos de su maniobra, creyendo que su estrella de la suerte lo había encontrado de nuevo, que solo tenía que ser paciente un poco más, y la llave dorada estaría en su bolsillo, literalmente dorada. Sin embargo, el comportamiento de Vadim fue condenado y discutido por todas las enfermeras y personal en los hospitales donde Anastasia estaba internada. A Vladislav Fyodorovich le mostraron fotos de Vadim con otras mujeres. ¿Qué esperas para divorciarte? ¿No ves lo que está haciendo? El hombre estaba resentido en su impotente rabia. No entendía el desesperado deseo de esta mujer de mantener su matrimonio en el borde de la tumba. El tema era terrible para él. No quería traumatizar más a la querida ahijada de la chica. Era muy doloroso para todos. Pero cuando se dio cuenta de que Nastia sabía todo sobre el comportamiento de su marido, dejó de contenerse y se mostró perplejo al escuchar la voz tranquila y firme de la chica en respuesta. Además, temía mencionar en voz alta un importante matiz legal. Nastia no tenía testamento. Su único heredero de primera línea era su marido, ese sinvergüenza, quien heredaría todo lo que fue ganado con el arduo trabajo de Dmitri Lvovich y, en cierta medida, incrementado por la propia Nastia. Lo que no quería ocultar era que, además de sus propios esfuerzos, Vladislav Fyodorovich también sentía que todo su trabajo sería en vano. Comprendió que este hombre dilapidaría toda su fortuna en pocos años. Pero ¿cómo podía hablar de esto con una joven, aún hermosa y floreciente, que estaba destinada a morir pronto? Vladislav Fyodorovich literalmente no encontraba lugar para sí mismo ante esta injusticia,
pero no podía ir en contra de su conciencia y salir francamente a hablar con su ahijada. Después de todo, todos sabían que no era un por si acaso. Para entonces, ya no era un secreto que Nastia estaba muriendo y que sucedería pronto. Vadim ya frotaba sus manos codiciosas, sus ojos brillando con la anticipación de deshacerse de su esposa enferma y malhumorada y adquirir su herencia. Pensaba que el trato ya estaba hecho, mientras Vladislav Fyodorovich rezaba para no tener que sacar a relucir el tema del testamento por sí mismo. El hombre quedó impactado por la historia de su ahijada. No había esperado pasos tan elaborados, tal sutileza y una venganza tan fría. La venganza, en efecto, es un plato que se sirve mejor frío. Nastia había internalizado perfectamente esta máxima y la puso en práctica. Lo que Anastasia ideó y llevó a cabo le tomó mucho esfuerzo y tiempo, pero completó su viaje en la tierra, realizó todos sus sueños y esperanzas. Esta conversación entre su ahijada y su segundo padre se mantuvo en secreto para todos los no iniciados. Por supuesto, en este círculo no estaba incluido el traidor y engañador Vadim, quien se enteró de todo al final, cuando ya era imposible cambiar nada. Lamentablemente, el milagro no sucedió, aunque se esperó hasta el último momento. Aunque era difícil llamarlo una persona cercana, Nastia falleció. El funeral y el servicio civil ya habían sido arreglados y cuidadosamente planificados por la propia fallecida, quien, de manera fría y calculadora, diseñó el plan, dictó sus últimas órdenes y expresó su voluntad. La mujer estaba tranquila y firme el día después de la ceremonia fúnebre. El notario convocó a las personas mencionadas por Anastasia Dmitrievna en su testamento y pidió que se leyera. Resultó que Nastia había escrito el testamento y lo había mantenido en privado. Nadie conocía su contenido, ni siquiera el notario. Su contenido sería una sorpresa para todos. Solo una nota con una lista de personas que debían estar presentes en la lectura. Y el día en que se anunciaría la voluntad de la fallecida fue abierta por el notario. Vadim quedó conmocionado por esa llamada. Estaba seguro de que su esposa nunca había redactado ningún documento oficial en caso de su muerte, y que él sería su único heredero, como estipula la ley en tales casos. Esperando lo mejor, fue a la cita con su nueva amante, la hermosa Marina. Le parecía un acto muy espectacular escupir en la cara de todos los presentes y en la de su difunta esposa, independientemente del texto del testamento, y no podía permitirse salir de allí y ser avergonzado en público, especialmente porque no tenía nada que perder. Si Nastia le dejaba su propiedad, el hecho de tener una amante y el comportamiento inmoral de su cónyuge no cambiaría nada. Le parecía que era astuto y sabio, y que había calculado todas las opciones y se había protegido. Resultó que su difunta esposa era más sabia. Fue con Marina a la reunión que se le había asignado en un lugar, una oficina cerrada, donde ya se habían reunido varias personas. Cuando vio a Vladislav Fyodorovich, no se sorprendió. Pero ¿cuál fue su asombro al ver a un amigo de la familia? Sobre todo al amigo de la infancia de Nastia, Alexander. El horror fue que no vino solo. Llegó con un cochecito que contenía un bebé, un niño muy pequeño. Por su ropa, parecía ser un niño. Vadim no había oído hablar del matrimonio de Sasha ni del nacimiento del niño. El ambiente se tornó tenso cuando todos los ojos se volvieron hacia él y su acompañante. Fue entonces cuando el notario comenzó a leer el testamento de Nastia. El contenido del documento dejó a todos sin aliento. Anastasia había transferido la totalidad de sus bienes a una fundación benéfica creada a su nombre, con Vladislav Fyodorovich y Alexander como responsables de su administración. Vadim no heredaría nada. Su codicia y traición habían sido castigadas por la inteligencia y previsión de Nastia. El bebé en el cochecito era, de hecho, el hijo de Alexander, pero no su heredero directo, sino el nuevo beneficiario de la fundación. Marina, avergonzada y sorprendida, abandonó la sala sin mirar atrás.
Vadim, por otro lado, se quedó allí, paralizado por la realización de que había perdido todo por su propia avaricia y arrogancia. Vadim no era exactamente un candidato a algún premio académico, pero tampoco era un tonto. Inmediatamente sintió cómo se le helaba el corazón y comprendió que la situación olía a problemas. Había sido superado en inteligencia. No obstante, era necesario salvar las apariencias, ya que había venido. La curiosidad lo carcomía. Quería saber qué había ideado Nastya, aunque ya era evidente que sería algo extremadamente humillante para él. La situación se calentaba con la revelación del testamento, su divulgación oculta y la presencia de un niño pequeño en la habitación. Durante unos 20 minutos, todos se sentaron en silencio en diferentes rincones de la sala. Nadie pronunció una palabra. Al final, por iniciativa de Anastasia, su padrino Vladislav Fyodorovich estuvo presente en la lectura de su testamento. También estaba su amigo de la infancia, Alexander Dobrolub, quien llegó acompañado por un bebé en un cochecito. El niño miraba curiosamente a todos los presentes y parecía ser el único contento con la compañía, excepto Vadim y Marina. Marina, por supuesto, no había sido llamada por Nastya, sino que estaba allí por iniciativa de Vadik. Sospechaba que se le pediría a su novia que se retirara para mantener la confidencialidad del procedimiento, pero el notario, que llegó al mismo tiempo que el resto, no dijo una palabra sobre la presencia de extraños en la oficina. Anastasia lo había planeado así para humillar aún más a Vadim. El notario parecía haber alargado deliberadamente la parte introductoria, explicando con gran honor que estaba anunciando la última voluntad de la fallecida. Ya en ese momento, la sonrisa maliciosa que no abandonaba el rostro de Vladislav Fyodorovich y la forma en que el anciano leía dolorosamente la introducción y el preámbulo del documento eran señales claras de lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegó a lo más importante, al núcleo del testamento, la tensión en la sala se hizo palpable. Vadim ya estaba muy nervioso, lo cual era evidente para todos. El notario pasó bastante tiempo describiendo la última voluntad de la fallecida respecto a su padrino, Vladislav Fyodorovich Nikitin. En el testamento, Nastya establecía que cualquier sucesor debía dejarlo en una posición de gestión hasta que él decidiera retirarse por su propia voluntad. Esto era comprensible y justo en general, aunque parecía que Nastya había escrito esta parte en 3 páginas, y el anciano la leía tediosamente. Finalmente, el notario llegó a la parte que concernía a Vadim. A mi legítimo esposo, Vadim Nikolayevich Safronov, le niego la herencia. Después de leer esta nota breve y modesta, miró a Vadim con una mirada escrutadora, preguntándose si había captado la esencia de lo que se decía. El humillado esposo no tuvo más remedio que asentir. Marina, desconcertada, intentó levantarse, pero Vadik la retuvo en su lugar, ignorando su mirada de interrogación. Él también quería irse lo antes posible del lugar donde estaba siendo públicamente humillado por su esposa fallecida, pero la obra no había terminado aún, y la audiencia invitada quería verla hasta el final. Después de una pausa, el notario continuó. Mi patrimonio, en el momento de mi muerte, en cualquier forma o lugar en que se encuentre, lo lego a mi único hijo, Robert Alexandrovich Dobrolyubskomu. Nombró a su padre, Alexander Dobrolub, como tutor y administrador del patrimonio. Vadim quedó paralizado por la revelación. El niño en el cochecito no era solo un niño cualquiera. Era el hijo de Nastya y Alexander. Todo el plan había sido minuciosamente ejecutado por Nastya, para asegurarse de que su fortuna no cayera en las manos codiciosas de Vadim. Había protegido a su hijo y su legado, asegurando que estuviera bajo la tutela de alguien de confianza. Marina, ahora totalmente avergonzada y sin saber qué hacer, salió de la sala sin mirar atrás. Vadim, por su parte, permaneció allí, paralizado por la realización de que había perdido todo por su propia avaricia y arrogancia. La venganza de Nastya había sido exacta y devastadora, y Vadim se quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus actos.
Alexander Alexeyevich Dobrolyubsky y Vladislav Fyodorovich Nikitin. Todos los documentos necesarios están en los anexos al texto del testamento. Esto fue un golpe bajo para Vadim, y con razón. Sintió el dolor físicamente, al darse cuenta de que el hijo era de Sasha. Su paciencia se agotó y estalló en un grito sorprendido. Excepto para Vadik y Marina, esta noticia no sorprendió a nadie en absoluto, lo cual era natural, ya que uno de ellos era el padre, y el otro había firmado los documentos aceptando la custodia del menor. Vadim sospechaba que su esposa haría algo, pero ¿de dónde había sacado a ese niño? Ella no estaba embarazada. El bebé no parecía tener más de 1 año. Como esposo, habría notado el vientre de embarazo. ¿Es este hijo de Nastia?, preguntó Vadim en voz alta. Para ese momento, el notario ya había pasado de anunciar al principal heredero y había comenzado a explicar los aspectos procedimentales. Un grito fuerte interrumpió inmediatamente al anciano, y todos los presentes, sin apartar la vista, miraron la boca del supuesto hijo de Anastasia y Alexander. Vladislav Fyodorovich fue el primero en decir: ella no estaba embarazada en los últimos 2 años. Vadim se aferraba desesperadamente a cualquier posibilidad, aunque se daba cuenta de que con la tecnología actual no era necesario. Las posibilidades de la medicina en la actualidad son increíbles. El comentario de Sasha sobre cómo habían hecho el amor con Nastia fue completamente innecesario y rompió con todo el regocijo con el que Vadim intentaba encarar la situación. Pero esa fue precisamente la razón por la que Nastia eligió a Sasha como el padre de su hijo. Él era increíblemente bien educado, decente, amable y justo. No pudo evitar comentar que Nastia había sido fiel a su esposo y nunca había roto sus votos hasta el final. «No me importa eso», quiso gritar Vadim, pero se detuvo, mirando al bebé, que seguía tan inquisitivo e interesado en su comportamiento. Este desesperado arrebato de emoción de Vadim se debió a cuánto le dolieron realmente las palabras de Sasha. A pesar de los horribles rasgos de carácter del esposo de Nastia, su conciencia ya había sido quemada por esta comparación. Era extremadamente desagradable darse cuenta de cuánto había sido un bastardo y cuánto probablemente había lastimado a su esposa si ella había sido tan vengativa. Los gritos de Vadik sumieron a todos los presentes en sus propios pensamientos. El mismo hombre reflexionaba sobre su vida, su comportamiento, mientras su compañera intentaba desesperadamente armar una realidad en la que no sería la esposa de un rico viudo. El notario, acostumbrado a colisiones de vida aún más dramáticas, Vladislav Fedorovich y Sasha estaban inmersos en sus propios recuerdos del día que los había llevado a esta habitación. El joven recordó cómo se horrorizó hace 2 años al recibir la noticia de que su mejor amiga estaba enferma y que los médicos le daban pocas posibilidades de recuperación. El choque para él fue aún mayor cuando vio cuán calmadamente la joven hablaba sobre cuánto tiempo le quedaba y lo que tenía que hacer. Entonces, ella le contó a su mejor amigo que quería ser madre sin importar qué. ¿Podrías hacerlo?, preguntó Sasha ingenuamente. «Por supuesto que no, pero arreglé para que mis óvulos fueran congelados», respondió Nastia. «Me advirtieron que era muy probable que no pudiera criar a mi hijo por mí misma, pero insistí. Sasha, crecí sin una madre. No fue fácil. Lo sé, pero siempre sentí su amor. Y sentí que estaba allí para mí, protegiéndome». «Vadim, ¿estás bien con criar a un niño solo?», preguntó su amigo cauteloso. «¿Quién lo dejaría? Solo sería feliz siendo tutor y gastando dinero». La conversación se detuvo cuando el notario retomó la lectura del testamento, revelando que Nastia había dejado todos sus bienes a su hijo, Robert Alexandrovich Dobrolyubsky, con Alexander como su tutor y administrador de la herencia. Vadim comprendió finalmente la magnitud de su derrota. Había perdido todo, no solo la fortuna de Nastia, sino también cualquier atisbo de respeto o dignidad. La venganza de Nastia había sido meticulosa y devastadora, y Vadim se quedó solo, enfrentando las consecuencias de su codicia y traición. Para convertirse en tutor y gastar el dinero que pertenece al bebé,
Tiene la conciencia para hacerlo. No, ya me di cuenta de que mi querido esposo, hablando francamente, es un hombre de cualidades humanas cuestionables, para decirlo correctamente. Su reacción a mi diagnóstico y pronóstico. Oh, ni siquiera quiero esperar a eso. Este hombre no vale la pena que me altere. ¿Y qué pasa con el bebé? Eso es de lo que quería hablar contigo, Nastia. Nastia titubeó, lo cual era muy inusual en ella. Usualmente no era tímida. No sé cómo hablar de esto de manera táctica y delicada. Supongo que no hay una forma de hacerlo. De todas maneras, me gustaría que el padre de mi hijo fueras tú. La mujer lo soltó de repente. ¿Sí? ¿Estás bromeando, Sasha? No estaba preparado para tal giro. Tu esposo, el hombre se ahogó de la impresión y cayó en un estupor. Alexander no estaba listo para tal propuesta, y no entendía hacia dónde se dirigía su mejor amiga, su Nastia. Sí, tengo esposo y lo tendré hasta el día de mi muerte. Sasha no entendía a qué se refería, y se quedó en silencio hasta que recibió propuestas concretas. Vamos a tener un bebé, y en mi estado actual es inútil. No puedo llevar un embarazo por mí misma. Lamentablemente, pedí que extrajeran los óvulos, el material biológico del futuro padre Crex Pex, Fex Medix Pocol, y habrá un bebé. Por supuesto, necesito una mujer que lo lleve y lo dé a luz. Pero esos servicios ahora, afortunadamente, también están disponibles. ¿Puedes elaborar sobre la CS? El hombre trató de hacer una broma para aligerar el ambiente. Estoy hablando en serio. Te estoy hablando a ti. Nastia se indignó. Al principio parecía absurdo, el delirio de una mujer desesperada, pero tenía todo un plan en su cabeza, bastante lógico, que compartió con gusto. Resulta que para el momento de la conversación ya había hecho una enorme cantidad de trabajo preliminar. Todos los aspectos legales, arregló los servicios de una clínica reproductiva e incluso seleccionó una madre sustituta para la futura Sashenka. Mira, usaría un donante, pero necesito un padre para mi bebé. No es un secreto que apenas puedo esperar a que nazca el bebé, pero realmente quiero dejar algo propio y vale la pena. He pensado mucho, pero eres la única persona en quien puedo confiar. Sé y creo que serás un buen padre. Entiendo que ser padre soltero no es un destino envidiable, pero no sé cómo expresarlo sin presionarte. Cualquier cosa que diga va a ponerte contra la pared. Y no quiero eso. Probablemente quieras formar una familia, casarte y tener hijos de manera natural. Eso es lógico. Pero por favor no me respondas ahora. Es muy importante para mí, después de haberme quemado con Vadim, que el dinero no le importe al padre de mis hijos, que todo lo que tengo vaya tanto para él como para mí de mi padre, y que no sea saqueado y malversado por personas sin escrúpulos. ¿Lo entiendes tú mismo? Ahora no soy tan tonta como antes del matrimonio. Vadim me enseñó muchas cosas. Ahora tengo una enorme experiencia de vida. Gracias también a Vladislav por insistir en un acuerdo prenupcial. De lo contrario, no habría podido. Gracias a mi padrino, tengo todo el dinero y Vadim no tiene acceso a él, y nunca lo tendrá. Lo siento, pero eso fue otro argumento para elegirte. No necesitas dinero en absoluto. Tienes mucho de ello. La primera vez que... El hombre interrumpió, corrigiendo el argumento de Anastasia. Sabes que lo obtendrás. Sabes que lo lograrás. Has estado trabajando día y noche para mantener a flote la empresa familiar. Nunca has sido una persona necesitada. Ahora sé con certeza que no puedes comprender a un hombre hambriento. Un hombre que creció en la pobreza nunca dejará de pensar en un pedazo de pan. Ah, si su educación y decencia no son suficientes, tendrá problemas. Y yo me voy, añadió tristemente la mujer. Para ser honesta, estoy completamente confundida. Tenía una idea completamente diferente del proceso de convertirse en padre. Nastia, y es verdad, nunca quise dedicarme a ser un padre soltero. Hoy tendré que mantenerlo en secreto. Absolutamente. Tendré que pedirte permiso para consultar con tus padres. Nastia hizo gestos de protesta,
Pero Sasha no le dio la oportunidad. Nastya, conoces a mis padres desde que era niño. No puedo tomar una decisión así solo. No puedo ni quiero asumir tal responsabilidad. Es un bebé, un niño pequeño. No podré hacerlo solo. Necesitaré la ayuda de personas cercanas a mí si tú te vas. No tienes padres, pero yo sí, y necesito informarles. Nastya cedió y pidió su opinión. No tenía nada que objetar en cuanto al fondo del asunto. Solo suplicó que juraran que la información no se divulgaría más allá. Fue Sasha quien prometió hablar con sus padres, lo cual no fue fácil. El padre aceptó neutralmente las explicaciones y dijo que apoyaría cualquier decisión de su hijo y que, por supuesto, ayudaría tanto como pudiera con su nieto o nieta. La madre no fue tan liberal. Quería una familia normal y feliz para su hijo, que se casara con una buena chica y tuviera hijos juntos. Se sentía infinitamente apenada por Nastenka. La conocía desde la infancia y siempre había mostrado su mejor lado. Pero no era fácil para una madre aceptar que la madre de su posible nieto estuviera muriendo y que el niño fuera a ser criado por una mujer desconocida. El espantajo de esa cuestión era horrible, incómodo y fuera de lugar. Pero ¿cómo podría ella no preocuparse? Es su nieto. Debe saber con certeza que no está en peligro. Después de consultar a su padre, casi de inmediato dijo que no tenía una forma hereditaria de la enfermedad y que el material biológico había sido rigurosamente probado, lo cual calmó un poco las cosas. No tanto como le hubiera gustado, pero en general es atípico, y lo desconocido es muy aterrador. Sin embargo, tras pensarlo, apoyó a su hijo y dijo que aceptaría absolutamente cualquier decisión que Sasha tomara y, por supuesto, cuidaría al niño y ayudaría en todo lo que pudiera. Sasha también dudó durante mucho tiempo. ¿Quién podría tomar una decisión así fácilmente? La propuesta de Nastya le llegó como un balde de agua fría. Después de muchas turbulencias internas, decidió que no tenía sentido negarse. ¿Cómo podría arrepentirse del nacimiento de su hijo? Cuando anunció su consentimiento, ella estaba feliz la semana siguiente. Mientras Sasha se sentaba y recordaba la historia que había cambiado drásticamente su vida, Vladislav Fyodorovich recordaba la conversación que Nastya había iniciado. Un poco más de 2 meses atrás, el padrino vino a visitarla al hospital como de costumbre, y al principio no había nada inusual. De repente, la ahijada tomó al toro por los cuernos y dijo que necesitaba hablar. Empezando de lejos, dijo que pensaba en Vladislav Fedorovich como un segundo padre y esperaba que no la rechazara. El hombre escuchó en silencio y con atención a lo que ella estaba llevando. Nastya, aparentemente, había estado preparando la conversación durante mucho tiempo, pensando en cómo llevarla a cabo. Pero en el último momento, todo se le olvidó. Y, haciendo una pausa melodramática, se lanzó a hablar. Anastasia soltó de golpe que quería que él preparara los documentos para que Vladislav Fedorovich se convirtiera en el tutor de su hijo. Al principio, el hombre pensó que su ahijada estaba delirando. ¿Qué clase de hijo? Reflejando una desconfianza interna y dudas sobre su cordura, la chica simplemente dejó a su padrino en estado de shock. Shock no solo porque Nastya y Sasha habían decidido dar un paso tan desesperado, sino también porque habían estado ocultando durante tanto tiempo la existencia del pequeño Robert, quien ya tenía 8 meses. La ahijada sonrió. ¿Puedo conocerlo? Por supuesto. ¿Cómo preguntas eso? Nastya llamó a Sasha y le pidió que trajera a su hijo 2 horas después. Los 4 se sentaron en la habitación y permanecieron en silencio, todos con la mirada fija en el bebé. «Saben cómo sorprender», dijo Vladislav, aún sin salir del asombro. Mientras Sasha y Robert iban al hospital, Vladislav Fedorovich tuvo una larga charla con Nastya. Nastya reveló todos sus planes para el futuro, que no se divorció de Vadim solo para darle una lección. Sería más fácil divorciarse de él. Resulta que la ley presume la paternidad si estoy casada con Vadim,
Él debería haber sido registrado automáticamente como el padre de mi hijo. Nos dijeron en el tribunal que no había opciones y que solo entonces tendríamos que impugnar la paternidad a través del tribunal. Sasha intentó conseguir un buen abogado que puso todo en orden. La situación es atípica. Teníamos todos los documentos médicos que confirmaban la paternidad, y por eso nos favorecieron. No quiero que Vadim se entere del niño antes de que muera. Ya hemos decidido cómo se va a redactar, qué va a incluir, y hemos firmado todo. Pero hay algo que no se ha resuelto. Robert solo tiene un padre y un día sucederá, y solo quedará Sasha. Ahora he reconsiderado muchas cosas en mi vida, y no quiero que Sasha se quede solo con esa responsabilidad. Sasha tiene padres, y si algo le sucede a él, Robert estará con ellos. Pero quiero que tú también tengas derechos en caso de cualquier eventualidad, incluida la gestión del negocio y el estado en que quedará para Robert. La vida de Vladislav Fedorovich giraba en torno al trabajo y la enfermedad de Nastia. Aceptó todo lo que la joven pidió. Para él, ella era la más cercana de todos. Y después de la muerte de su amigo, el padre de Nastia, se convirtió en su prioridad. La única preocupación era la provocación que esperaba de Vadim. Vadim, siendo un buen juez de carácter, sentía que no podía ser tratado así. Aunque merecía su destino, no se puede negar eso. Nastia, estoy seguro de que deberías dejar eso con Seco. Es un hombre despreciable. ¿Por qué quieres vengarte desde la tumba? Te dije lo que pensaba y luego hice lo mismo. Sabes a lo que me refiero. Lo siento si me detengo. He estado pensando en esto durante 2 años. Vi nacer a Robic, vi cuánto lo amaba Sasha. Sus padres lo amaban. No necesito nada más. He hecho las paces con ello. No te preocupes por eso. Dilo tal como es. Me molesta mucho más aquellos que me hablan de alguna recuperación mística y sanación. Y en cuanto a Vadik, lo amaba tanto, confiaba tanto en él, pero es solo el bastardo más ingrato. Viene al hospital a verme como si fuera un trabajo forzado. Sus chicas lo traen aquí, dijo amargamente, añadiendo que había dejado de hacer un secreto de sus infidelidades hace mucho tiempo. Berta lo sorprenderá, ¿ves? Te he ocultado todo, fue muy difícil. Quería presentarte a mi hijo de inmediato, pero realmente dejémoslo como una despedida. También le escribí una carta, el notario se la entregará. Vladislav Fedorovich se sentó y pensó en esa conversación con Nastia, que tuvo lugar hace casi 2 meses, y desde entonces había intentado varias veces hacerla cambiar de opinión. Pensaba que era una muy mala idea, pero ella se mantuvo firme y tuvo que retroceder. Después de todo, es su última voluntad y testamento. Respetuosamente, sin un silencio repentino. Todos estaban pensando en sus propios asuntos, y Vadim estaba pensando, o, más bien, maldiciendo a Nastia. Lo que personas como él no se dan cuenta es que la culpa puede recaer en ellos mismos. El comportamiento de los demás puede ser una respuesta perfectamente natural, pero es demasiado complicado. ¿Por qué buscar el problema en uno mismo? Vadim se mantuvo en una pausa prolongada. Tomó a su amante del codo para sacarlo, pero no iba a irse. No había terminado de decir todo lo que tenía que decir. Solo le interesaba el dinero y no veía sentido en ocultarlo. Al ir al notario, hizo una pregunta. ¿No tengo derecho a nada? ¿Parte obligatoria o como se llame? Soy el esposo, tú estabas conduciendo. Sacudiste los derechos del hombre. Incluso Marina hizo una mueca ante tal comportamiento, por no mencionar a los demás. Solo el anciano, para quien tal comportamiento era habitual y esperado, no se sorprendió en absoluto. De acuerdo con el artículo 1149 del Código Civil de la Federación Rusa, no formas parte de él. Además, he estudiado cuidadosamente tu contrato de matrimonio. El anciano dio una palmada en la carpeta gruesa que tenía frente a él. No tienes ninguna oportunidad. Incluso si vas a los tribunales, aunque el derecho a acudir a los tribunales, por supuesto, está reservado. Si no estás de acuerdo, puedes intentar impugnar el testamento. Por supuesto que impugnaré el testamento.
No está claro de quién es realmente este mocoso al que ella inscribió como su hijo. Vadim estalló, y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Sasha apenas pudo contenerse de levantarse y golpear a Sarva. Incluso el habitualmente calmado y sereno Vladislav Fyodorovich se sonrojó bruscamente de un ataque de rabia, como una boa constrictor. Para el notario, todo estaba dentro del marco de un día laboral normal. Ya nada le sorprendía. Respondió con calma. No solo el certificado de nacimiento del niño, sino también documentos médicos que proporcionan respuestas completas a las preguntas sobre el nacimiento del niño. A petición del fallecido, también contiene los resultados de la pericia de ADN, que confirman que la madre biológica de Robert Dobrolyubsky es su esposa, Alexandrovich. Puedo advertirle de inmediato que todo el paquete de documentos puede ser consultado solo con el consentimiento de su padre. Por supuesto, no autorizo eso, dijo Sasha. Vadim Nikolayevich alzó la voz instantáneamente. Entonces, solo en caso de procedimientos judiciales, si el tribunal lo considera necesario para exigir estos documentos. Esto finalmente hizo que Vadim se calmara. Salió furioso de la oficina, cerrando la puerta con fuerza tras él. Su acompañante fue más contenida y educada. Se despidió y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Nada de eso. Este tonto no firmó el testamento. Le preguntó al notario Vladislav Fyodorovich. ¿Es solo una formalidad? No es nada formal, lo tranquilizó el anciano. Podemos irnos. Roberta quería ir al circo a ver los animales. Ahora sería divertido, si no fuera tan triste. Vladislav Fyodorovich estaba desconcertado por lo que veía. La pregunta era retórica. El hombre rápidamente firmó los documentos donde era necesario, estrechó manos y se despidió. Vladislav Fyodorovich ayudó a Sasha a recoger a pequeño Robert y bajar con el cochecito. Ven con nosotros. Quiero caminar un poco para tomar aire y que el bebé también lo haga. Claro, caminaré un rato. Caminaron lado a lado en silencio, escuchando el ruido de las ruedas del cochecito que llevaba al bebé, quien dormía pacíficamente. ¿Crees que Nastia estaría contenta con lo que estoy haciendo? Finalmente preguntó Sasha, preocupado. Estoy seguro de ello. Eres un gran padre. No puedo quitarte los ojos de encima. Es como si fueran uno solo, lo animó Vladislav Fyodorovich. Para ser honesto, no puedo sacar otra cosa de mi cabeza. Creo que Nastia te contó que intenté disuadirla de lo que acaba de suceder. Ya sabes, sobre ese circo con el testamento y cómo Vadim se enteró de Robert. Vladislav Fyodorovich asintió en silencio. Claro que lo hizo, respondió Sasha. He tenido esta conversación yo mismo. No me gustó la idea desde el principio. Él es un tipo desagradable, amargado, estúpido y mercantil. ¿Por qué provocarlo? Para ser honesto, incluso tuve el impulso de decírselo cuando nació el bebé. Pero Nastia fue tan secreta que pensé que simplemente no quería ponerse en contacto con él y lo dejó en nuestras manos. Y hoy, al verlo con esa mujer, no fui tímido, y ahora no estoy seguro de haber hecho lo correcto al no presionar más el asunto. Su reacción, su expresión facial, cómo se le caían las mejillas. Es horrible. Debería haberme deshecho de él antes. Especialmente después de leer el acuerdo prenupcial. Podría haberlo echado en un segundo. Y ahora tengo que ir como representante del heredero y literalmente quitarle todas sus pertenencias valiosas. Su coche. Desalojarlo del apartamento. No quiero verlo. Creo que Nastia tampoco quería. Eso jugó un papel. Y la venganza. Quería vengarse porque lo amaba, y lo amaba mucho. Esa sucia y desdichada amor no encontró otra salida. Pobre chica. Vladislav Fyodorovich se enjugó una lágrima traicionera de su mejilla. No estés triste por ella. Me pidió que no lo hiciera. Nos pidió que pongamos todo el amor que teníamos por ella en Robbie. Sasha acarició la espalda de su padrino y mejor amigo mientras los hombres hablaban de sus cosas y recordaban. Vadim y Marina los observaban desde el coche
y también discutían el mismo tema. ¿Y no obtendrás nada?, preguntó la chica, parpadeando frecuentemente con sorpresa. ¡Qué tonto eres! Te dije que no había ninguna oportunidad por eso. Está bien, vamos. Tenemos que conseguir algo valioso y trasladarlo a mi apartamento en 3 días. Cuando Alexander finalmente reunió la fuerza moral para ir a la casa de Nastia, no había nadie allí. Se había preparado para una confrontación dura. Incluso llevó a 2 miembros del servicio de seguridad con él para protegerse de problemas innecesarios. Pero Vadim entendió todo correctamente y se mudó a su casa. Por supuesto, no sin su propio beneficio. Se llevaron muchas cosas de la casa que tenían valor, pero que podían clasificarse como personales, es decir, más o menos legalmente. Vadim trató de cumplir con la legalidad en la medida de lo posible. Vadim mismo estaba sentado en su pequeña cocina en el apartamento heredado de sus padres y bebía cerveza amarga. Vadim se sentó en su pequeña cocina en el apartamento que le dejaron sus padres y bebió amargamente el café que le había dejado Marina, lo cual era bastante esperado. ¿Cómo había llegado a este punto antes de recibir su salario? Y ahora una joven y hermosa chica tomaba dinero para estar con él. Por supuesto, no era joven y se había degradado. Y Vadim no se culpaba a sí mismo por todos sus problemas. El culpable era su esposa, quien había drenado toda su vitalidad y finalmente había destruido su herencia. Él había tenido grandes esperanzas de que el dinero lo convertiría en un exitoso empresario con muchos bienes en poco tiempo. La pérdida fue muy difícil de aceptar. Como Nastia le dijo acertadamente a Alexander, Vadim construía castillos en el aire en su cabeza. Los construía en sus sueños. Era joven, apuesto, exitoso y muy rico. Y debido a ella lo perdió todo. Ahora, resultaba que no era tan joven ni tan apuesto como solía ser, como Marina había demostrado perfectamente con su encantadora partida. Ella le dijo muchas cosas desagradables al despedirse, que nadie lo necesitaba, que era un borracho mendigo que se creía Alain Delon. Después de que ella se fue, comenzó a darse cuenta de que lo que ella había dicho era verdad. No lo dijo por resentimiento, ni para insultar o humillar a su examante, sino que finalmente le dijo la verdad porque había estado fingiendo sin razón alguna. Por la culpa de su exesposa, y añadido al hecho de que su oportunidad de ser un empresario exitoso y rico se había desmoronado como un castillo de naipes. Vadim pasó casi 2 semanas de su vida en su primera borrachera. Quería escapar de la realidad. El sueño de cristal destrozado lo había hecho añicos. Era muy difícil aceptar este dolor como un típico ego infantil, que culpaba al sueño destrozado por la raíz de todos sus problemas, y el demonio era su difunta esposa. Porque cuando se casó con ella, era el sueño de toda mujer adinerada, pero terminó pareciendo un vagabundo, y solo por ella seguía hundiéndose más y más. Se convenció de que toda la culpa era de Nastia. Naturalmente, el poder del odio ganaba impulso cada día, y una mañana, después de una resaca, decidió que ya era suficiente, que de esta manera no tendría éxito, y que incluso su exesposa estaría feliz de verlo hundirse en el abismo de la adicción al alcohol. Decidió ponerse en pie y no beber durante algunos días para ir al centro de asesoría legal, en un estado más o menos decente. Pensó que aún no estaba todo perdido, que podría haber al menos alguna posibilidad de heredar una pequeña porción de la herencia. Anteriormente había esperado recibirlo todo, pero ahora se conformaría con una pequeña parte. Unos días atrás, las personas de Vladislav Fyodorovich vinieron a quitarle la herencia a Vadim. Le quitaron las llaves del coche por la fuerza y el poder notarial que Nastia le había dado. Uno de los matones le dijo: ¿No sabías que un poder notarial pierde su validez legal después de la muerte de la persona que lo emitió? Vadim se sintió oprimido y moralmente destruido. Le dijeron que confesara dónde había escondido las joyas de Nastia. Las joyas de Nastia para él mismo. No se sentía culpable en ese momento. Por supuesto, ni por un segundo pensó que él mismo había hecho algo mal al robar esencialmente las joyas de su esposa de la casa.
sentía que eran legítimamente suyas, que tenía derecho a algo. Después de todo, había soportado a su esposa durante casi 3 años, y en sus propios ojos merecía algún tipo de compensación. Vadim se pintaba a sí mismo como un casi santo, que nunca dejó la cama de su esposa enferma, olvidando en esos momentos muy convenientemente sus interminables aventuras, su pasión por el juego, el alcohol y su negligencia hacia su esposa. Era una cualidad muy conveniente para un egoísta irresponsable que solo se amaba a sí mismo. Vadim había pasado tanto tiempo convencido de su infalibilidad y perfección, que realmente creía en ello y estaba listo para demostrarlo con toda la vehemencia del mundo. Con todas estas ideas de injusticia flagrante y su propia honestidad e impecabilidad, estaba pasando por un periodo de desintoxicación cuando se dio cuenta de que ya había desarrollado una adicción al alcohol, lo cual le sorprendió desagradablemente. Desesperadamente quería beber solo para convencerse una vez más de lo bueno que era y de cómo había sido injustamente perjudicado, y de cómo debía levantarse y luchar por sus derechos e intereses legítimos. Con ese mensaje de que necesitaba ayuda y compasión, se dirigió a la oficina de asesoría legal. Una joven agradable asintió muy comprensivamente y parecía estar de su lado cuando se trataba de que necesitaba ayuda y compasión. Sin embargo, cuando llegó a lo que necesitaba hacer, ella le dijo que no había opciones. Verá, usted firmó este acuerdo prenupcial. Está muy bien hecho y es muy profesional y exhaustivo. No puede reclamar ninguna propiedad adquirida durante el matrimonio. Estamos hablando de la asignación de cualquier parte de la herencia que le correspondería debido al régimen matrimonial de bienes gananciales, pero aquí no hay nada que asignar. Eso quedó excluido por este acuerdo prenupcial. ¿Y qué hay de la herencia? El notario me dijo al anunciar el testamento que no estoy entre los herederos, que tienen derecho a una parte obligatoria de la herencia. Sí, la ley es clara en cuanto al círculo de herederos. Mi esposa pudo escribir un testamento excluyéndome. Podría haber hecho lo mismo. Un testamento está diseñado para cambiar el orden general de sucesión que prescribe la ley. Si no hubiera habido testamento, usted habría heredado junto con su hijo. Ella cambió ese orden con su última voluntad y testamento. Siempre puedo intentar impugnarlo, dijo Vadim con esperanza en la voz. Pero no hay ninguna posibilidad, respondió ella franca y abiertamente. No hay fundamentos para invalidar el testamento, y el acuerdo prenupcial es lo mismo. No hay condiciones de esclavitud, solo la redacción estándar de personas de negocios que intentan preservar su capital. Si quiere mi opinión profesional, no gastaría mis nervios y dinero en juicios inútiles. Las últimas esperanzas de Vadim se desmoronaban ante sus ojos. Déjeme aclarar algo, dijo Vadim. No entiendo. Usted dijo que si no hubiera habido testamento, heredaríamos por igual con su hijo. Sí. Si no hay testamento, la herencia se reparte según la ley, en cuyo caso los herederos son llamados a heredar según el primer orden de sucesión. Si no hay herederos en ese orden, entonces se llama a los del segundo orden, y así sucesivamente. En este caso particular, tu esposa no tenía padres, tú eres el cónyuge, y hay un hijo. Así que ustedes dos se dividirían toda la herencia. La chica explicó pacientemente los matices, porque en cada línea de herencia esto está claramente definido. ¿Y qué sucede si el heredero del testamento muere? Depende de cuándo muera, si antes o después de la apertura del testamento, es decir, la muerte del testador. El principio máximo es que si el heredero según el testamento muere antes de la apertura del testamento y no hay indicación de un heredero sustituto, el testamento se anula y la herencia se distribuye según la ley. Si muere después de la apertura del testamento, entonces existe el concepto de transmisión hereditaria, cuya esencia, en resumen, es que los herederos del segundo fallecido heredan la parte de éste. Estoy confundido. Creo que tal vez deberías explicarlo con ejemplos concretos, dijo Vadim. En relación a tu caso, si el hijo de tu esposa fallecida muriera ahora, toda la herencia de tu esposa sería heredada por su padre legal,
como su único heredero directo, continuó la chica. ¿Cómo es posible? Vadim gritó, ciego de rabia. Así está previsto por la ley, respondió la abogada, retrocediendo al escuchar tal reacción a una simple declaración de hechos. Si no me crees, puedo llamar a mis colegas o mostrarte una disposición del derecho civil. No, no es necesario, dijo Vadim, sintiendo cómo la rabia era reemplazada por un amargo sentido de desesperación. Después de pagar en la caja, salió dando un fuerte portazo. ¿No pueden estos malditos abogados explicarlo todo en un lenguaje simple?, murmuraba Vadim, enfadado consigo mismo. No encontraba fuerzas para aceptar la situación, ¿no? Buscaba a alguien a quien culpar. Esta vez era la chica que simplemente le había informado de sus posibilidades. Pero por supuesto, en la mente de Vadim, el monstruo principal que había arruinado su vida era Nastia. Ella tenía la culpa de todo. ¿Por qué tuvo que dar a luz a ese maldito niño? Si lo necesitaba tanto, me habría hecho padre a mí o lo que fuera que hiciera con mi material, pensaba furiosamente. No podía obtener la información de por qué Nastia había hecho lo que hizo y por qué quería que el padre de su hijo fuera otro hombre que no fuera su esposo. Su comportamiento ahora ilustraba vívidamente por qué el juicio de Nastia era correcto. La ira lo aplastaba por dentro, se manifestaba exteriormente, y luego regresaba a él, quemando todo a su paso. Caminaba hacia el autobús, pensando por qué su esposa lo había hundido tanto, culpándola solo a ella. Qué lástima que esté muerta y no pueda golpearla, pensaba tantas veces, apenas conteniendo su impulso. Mientras pensaba en cómo le gustaría vengarse de ella, un hombre enfermo que se había llevado a sí mismo a los extremos sin darse cuenta. Sus pensamientos saltaron a la idea de profanar su tumba. Pensaba en lo que a ella le importaba y en lo que más le dolería. La respuesta estaba a la vista: su pequeño hijo, Robert. Vadim sintió una descarga eléctrica. Caminaba y sonreía porque finalmente había concebido su plan. Aún había muchos detalles por resolver y estructurar, pero lo principal era que tenía una idea. No planeaba hacerle daño físicamente. Lo que pensaba era mucho peor. El mayor terror para una madre es no poder ayudar a su hijo en apuros, y eso es precisamente lo que Vadim decidió hacer. El plan era simple e ingenioso en su febril imaginación: secuestrar al niño, llevarlo y dejarlo en un orfanato después de una semana para que no pudieran conectar los hechos. Por supuesto, el niño no era un recién nacido, pero aún era muy pequeño, ni siquiera tenía 1 año, así que no podría recordar nada, y era lo suficientemente indefenso, lo cual era necesario. La idea de dejar al niño y sus fantasías calentaban su alma, si es que la tenía. No había sonreído así en mucho tiempo, pero desde fuera parecía bastante aterrador e intimidante. Al esposo de Nastia no le importaba en absoluto. Se podría decir que incluso estaba feliz. Pensando en todos los pequeños detalles, sentía una euforia porque el objeto de su odio ya no estaba. No podía lastimar a Nastia, pero la conocía lo suficiente como para imaginar cómo habría sufrido por la desgracia de su hijo y su incapacidad para ayudarlo. Imaginar el sufrimiento de su esposa le proporcionaba una inmensa satisfacción. Cuando el hombre decidió averiguar todo sobre los movimientos de Robert y con quién salía de la casa, recordó que conocía a Alexander bastante bien en su vida pasada, tanto a él como a su esposa. Incluso había conocido a los padres de Alexander y había estado en su casa. Ahora no era necesario encontrar información sobre el niño en un apartamento de la ciudad, ya que la familia tenía una mansión en el campo. Tomando un coche compartido, Vadim se dirigió a la oficina de Sasha para seguirlo y así encontrar al bebé. No le llevó mucho tiempo ya que el hombre había adquirido un nuevo estatus como padre y trataba de no quedarse mucho tiempo en la oficina. Al menos se llevaba su trabajo a casa. Vadim siguió a Alexander fuera del centro de la ciudad y quedó claro que se dirigían a una cabaña en el campo. Eso complicaba un poco el plan, lo que molestó a Vadim, pues en una aldea campestre de élite, la seguridad estaba presente tanto en el territorio como en toda la periferia.
Vadim sabía eso con certeza. Cuando estuvo seguro de que Sasha definitivamente se dirigía hacia el asentamiento de sus padres y no había otro lugar a donde ir, Vadim pasó de largo, sin girar en dirección al asentamiento para no llamar la atención sobre sí mismo. Solo en ese momento Vadim finalmente se dio cuenta de las dificultades que enfrentaría para llevar a cabo su plan. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar en el bosque con binoculares para estudiar la rutina diaria y los movimientos del pequeño? Era algo que valía la pena considerar nuevamente, si realmente valía la pena el riesgo. Vadim, cuya psique había estado en un estado de caos desde el anuncio del testamento, pensó: ella arruinó mi vida y yo arruinaré la vida de su monstruo. El rico heredero, el hombre se rió maliciosamente. Vivirá de la caridad del Estado, y su madre desde el más allá observará y se dará cuenta de que todo es su culpa. Si hubiera habido una persona cariñosa cerca de Vadik en ese momento, que hubiera notado los cambios que le estaban ocurriendo y lo hubiera llevado a un médico. Pero la historia no permite el modo subjuntivo. Todas las personas eventualmente obtienen lo que buscan, como dijo Wolland en Margarita: teme tus deseos. Tienen la manera de hacerse realidad. Vadim deseaba desesperadamente que su esposa estuviera muerta, y creía que eso le traería satisfacción. Creía que eso lo haría rico y solitario. Pero los deseos no siempre se cumplen como pensamos. Esto podría haber sido una lección de vida importante para él, pero a Vadim no le gustaban las lecciones, y nunca le hacían ningún bien. Desde su infancia, solo asignaba culpas sin tratar de entender la situación y buscar la causa en sí mismo. Determinó que llevaría a cabo su plan, sin importar las dificultades. El odio y el resentimiento lo impulsaban más que cualquier otra cosa. Decidió que secuestraría al niño, lo llevaría a algún lugar aislado durante una semana, y luego lo dejaría en un orfanato para que nadie pudiera conectarlo con él. Para Vadim, esta era la forma perfecta de vengarse de Nastia, incluso en la muerte. Vadim era insuperable en alcanzar sus objetivos. Si algo se le metía en la cabeza, sin importar lo estúpido que pudiera parecer, lo seguía hasta el final. Desafortunadamente, este caso no fue una excepción feliz. Pasó 2 días completos no en vigilancia, sino preparando todas las condiciones necesarias para ello. Vadim recorrió toda el área para encontrar la colina perfecta. Necesitaba un lugar desde el cual pudiera ver toda la aldea perfectamente. Pero lo más importante era que el observador no fuera visto. El hombre no escatimó esfuerzos ni tiempo hasta encontrar un lugar que considerara ideal en todos los aspectos. Durante más de una semana, Vadim se levantaba al amanecer y se dirigía a la cabaña, permaneciendo allí hasta altas horas de la noche, observando sin interrupciones. Descubrió que el niño estaba al cuidado de su padre, su abuela y su niñera, el núcleo del grupo con el que salía de la casa. Alexander y su madre no eran las personas adecuadas para llevar a cabo el plan, ya que ambos conocían al esposo de Anastasia de vista y podrían identificarlo de inmediato. Vadim no tenía intención de ser castigado por el crimen que estaba a punto de cometer. Decidió que la niñera sería la víctima de este ataque. Ella venía y se iba en horarios estrictamente definidos, y caminaba con Robert a los mismos lugares y por las mismas rutas, lo cual no podía ser mejor. Además, las estrellas se alinearon para Vadim un miércoles cuando la niñera salió para una caminata vespertina con el bebé, que dormía pacíficamente en su cochecito. La mujer salió del área protegida del asentamiento por un pequeño sendero forestal. Llegó a un claro donde una niñera aparentemente idéntica de otro pueblo cercano la esperaba. Charlaban. Vadim incluso podía escucharlas reír y pasear con sus cochecitos. Para que un plan funcione, debe ser infalible. No había tiempo que perder. Vadim se dio cuenta de que tenía suficiente tiempo, así que decidió observar a la niñera durante unos cuantos miércoles más, seguidos para ver si esto era un sistema o una excepción. La situación era delicada y requería gran precisión y certeza. Vadim dejó de vigilar la aldea todos los días para no atraer atención. Ahora solo venía los miércoles a tiempo para la caminata vespertina de la niñera.
y era como un reloj. Cada miércoles, ella salía y caminaba por el sendero forestal más allá del alcance de los guardias de seguridad de la cabaña. Era increíble, inédito, para un secuestrador regresar 4 miércoles seguidos para asegurarse de que el sistema no fallara. La cuarta vez que vio a la niñera salir fuera del asentamiento, supo que ella estaría de vuelta el próximo miércoles a la misma hora. Pero esta vez se llevaría al bebé. Vadim calculó cuidadosamente la ruta de la niñera hasta el mejor lugar para atacarla. Compró una pistola eléctrica potente en el bazar local y pagó en efectivo para que no fuera rastreable. Paso a paso, pensó en el plan sin ser descubierto. De la misma manera, compró un coche antiguo con un poder notarial, por supuesto, robó las placas y las puso en el coche que compró. Colocó el coche en un lugar lo suficientemente cercano para escapar, pero no tan cerca como para ser visto por alguien. Pensó en su apariencia para ocultar su figura y rostro de manera que fuera irreconocible. El pensamiento del secuestro se convirtió en una mera obsesión. Se dormía con ellos y despertaba pensando en ellos nuevamente. El día del secuestro, Vadim estaba preparado. Se vistió con ropa que ocultaba su figura y rostro, llevando guantes para no dejar huellas. Condujo hasta el punto designado y esperó. Tal como había previsto, la niñera salió con Robert, caminando despreocupadamente por el sendero forestal. Vadim la siguió a una distancia segura, asegurándose de no ser visto. Cuando llegaron al claro donde las niñeras solían encontrarse, Vadim atacó. La pistola eléctrica funcionó perfectamente y la niñera cayó al suelo sin poder gritar. Vadim tomó al bebé rápidamente y lo colocó en el coche, cubriéndolo con una manta para que nadie lo viera. Condujo cuidadosamente hasta un lugar apartado donde cambió las placas del coche y se deshizo de cualquier evidencia que pudiera vincularlo con el crimen. Llevó a Robert a un lugar seguro, donde lo cuidó durante una semana, asegurándose de que no le faltara nada. Después de una semana, tal como había planeado, dejó al bebé en un orfanato, sin dejar rastro de su identidad. Vadim se sintió triunfante, creyendo que finalmente había conseguido su venganza, pero lo que no sabía era que las consecuencias de sus acciones lo alcanzarían tarde o temprano. Además, incluso comenzó a soñar con el secuestro de Robert, con gran detalle. Para el día señalado, había perdido casi 7 kilos. Se convirtió en una sombra de sí mismo. Incluso una mirada superficial a Vadim registraba inmediatamente que este hombre era alguien a quien temer. El miércoles aparcó en un lugar cuidadosamente elegido y esperó esos minutos que parecían horas. Vadim había llegado 2 horas antes de que la mujer saliera a pasear con el bebé, lo que le parecía una eternidad. Tal espera prolongada volvía loco a un hombre que ya estaba en un estado emocional inestable. Media hora antes de la hora habitual, se trasladó al punto de observación de la calle y allí también eligió el lugar del ataque. Cuando Vadim vio a la niñera caminando por el sendero con el cochecito, su corazón se hundió en los talones. Tanto tiempo planificando le hizo darse cuenta de que realmente tendría que enfrentarse a una mujer que no conocía, empujarla y usar la pistola eléctrica, luego sacar al bebé del cochecito y correr con él hacia el coche. Se dio cuenta de que en su mente lo había imaginado de manera diferente a un juego de computadora. Pero esto era real. Ahí estaba la mujer, el cochecito y el bebé en el cochecito, curioso por ver el mundo a su alrededor. Por naturaleza, Vadim no estaba inclinado a la violencia y no fue fácil superarlo. Pero recordó por qué había planeado todo esto. Recordó su odio ardiente hacia Nastia y salió de su escondite. La primera parte del plan era un éxito. La organización, que había sido impecable, jugaba a su favor, pero entonces su majestad intervino, el azar. Vadim corrió hacia la niñera del niño y la empujó fácilmente. Luego la tiró al suelo y le aplicó la pistola eléctrica en las costillas, apretando el botón. Una potente descarga eléctrica recorrió el cuerpo de la mujer, que se dobló violentamente.
Lo único que quedaba por hacer era sacar al bebé del cochecito y correr con él hacia el coche. Vadim tuvo que agacharse frente al cochecito para desabrochar el arnés que sujetaba al bebé. De repente, un sonido fuerte y un dolor punzante en su costado derecho lo hicieron caer al suelo en posición fetal. Robert, asustado por los sonidos y la imagen que cambiaba bruscamente ante sus ojos, lloró fuertemente. Al segundo siguiente, la conciencia de Vadim lo abandonó y volvió en sí solo un poco después, cuando un hombre mayor con un traje rústico de guardabosques estaba de pie sobre él y le soplaba. El hombre no dudó en expresarse. El desconocido, a quien el esposo de Nastia llamaba guardabosques, era el tío Misha, bien conocido en las dos aldeas de élite vecinas. Su cabaña estaba prácticamente en el medio del bosque, justo más allá del claro donde las niñeras de las aldeas vecinas se encontraban. La vivienda del guardabosques estaba bien escondida detrás de la densa vegetación, y Vadim no la había visto. Tío Misha, con una voz firme, le dijo a Vadim: «No sé qué demonios pensabas que estabas haciendo, pero ahora te llevaré con las autoridades. Este niño no merece lo que le has hecho pasar». Vadim, aún adolorido y aturdido, no pudo responder. Su plan meticulosamente elaborado se había desmoronado en cuestión de segundos. Mientras el tío Misha llamaba a la policía, Vadim trató de procesar lo que había sucedido. Todo lo que podía pensar era en cómo su vida había llegado a este punto, impulsada por su odio y desesperación. Mientras lo llevaban esposado, miró una vez más al bebé, quien ahora estaba siendo consolado por su niñera, y se dio cuenta de que todo su odio hacia Nastia no había hecho más que destruir su propia vida. En las semanas siguientes, Vadim se enfrentó a cargos graves y su vida se desmoronó aún más. La realización de que su odio no había llevado a nada más que a su propia destrucción, finalmente se hundió. Pero para entonces, era demasiado tarde para enmendar sus errores. Vadim se convirtió en un ejemplo trágico de cómo el odio y la venganza pueden consumir y destruir una vida. Ese día, el tío Misha estaba deambulando. Desde la tienda local donde acababa de comprar una bebida caliente para la resaca, y llevaba su escopeta de 2 cañones que siempre llevaba consigo, una costumbre de muchos años. Como diría más tarde, era una costumbre ingenua para un policía. Si el arma está en su hombro, es como si fuera por negocios. La tienda de Shuruyaev, así fue como el guardabosques vio la actividad sospechosa. Como él mismo lo expresó, vio a un tipo sospechoso de pie, todo vestido de negro. Eran las 11:30 de la mañana y pensó en ver qué estaba haciendo. La costumbre y habilidad de cazador, por supuesto, le permitieron moverse por el bosque absolutamente en silencio para no asustar a la presa. Además, conocía el área mejor que sus propios dedos. «Estoy aquí en el bosque, señalando con el dedo al hombre y dando una explicación. Al mismo tiempo, estoy siendo vigilante», se interrumpió a sí mismo y se volvió hacia el policía que estaba escribiendo el informe. «Pero no me darán nada por esto. No lo maté, ¿verdad?» «No», respondió el policía. «Los doctores dijeron que vivirá. Solo recibirás una medalla y una recompensa monetaria de sus familiares. Están tan felices de que se haya prevenido el crimen que no pondrán trabas en el departamento». Le perdonaron incluso su familiaridad que rozaba la insolencia, viendo que hablaba sin malicia. La mujer, cómo se sacudió con el shocker. «Incluso tiré del gatillo», continuó el tío Misha. «Sí, ella ya está bien, no te preocupes. Entonces no te distraigas, ¿qué pasó después? Estás descansando en el bosque y siendo vigilante. ¿Y luego?» «Luego vi a este bastardo de repente correr hacia la mujer, derribándola. Al principio pensé que estaba tratando de abusar de ella, pero en realidad estaba tratando de alcanzar al niño. Así que disparé un tiro. Sabía que le había dado en el costado, o no habría disparado. Había un niño en un cochecito a 40 centímetros frente a él. Lo hiciste bien, tío Misha. Ahora serás una celebridad local. Ya hay una multitud de periodistas allí que quieren filmarte. Ve, firma los protocolos y disfruta de la gloria».
No quiero ir. No tengo por qué ir. Prefiero volver a mi lugar, replicó el tío Misha. Nos aseguraremos de llamarte. Ven de inmediato si te llamamos por teléfono. Está bien, dijo el tío Misha, y se fue a su habitación por un camino indirecto para que nadie lo siguiera. Sentía que no había hecho nada especial. Cualquiera habría hecho lo mismo para ayudar, cuando aquellos que no pueden defenderse son heridos. Esa era la educación que había recibido, la cual aparentemente no podía ser quebrada. Unas horas más tarde, cerca del anochecer, alguien llamó educadamente a la caseta del tío Misha. «Adelante», gritó el dueño mientras se levantaba con Atamán, su perro. La puerta se abrió y entró un joven. La puerta se abrió y entró un joven. «Hola, ¿es usted el tío Misha? No se sorprenda, soy el padre del niño que salvó hoy. Es un buen chico. Lo tomé en mis brazos y se calmó de inmediato. Es tan valiente y tiene una mirada tan inteligente». «Muchas gracias. Qué bendición que estuviera allí en ese momento. Gracias por no pasar de largo». Alexander estaba a punto de llorar por el exceso de emociones. El día había sido demasiado agitado y había sacudido al joven. «Dígame cómo puedo agradecerle». «No hay nada que agradecer», dijo el tío Misha, verdaderamente sorprendido de que le estuvieran agradeciendo. «Cuando un niño está en peligro, cualquiera haría lo mismo». Luego añadió, «Bueno, si eres tan insistente, podrías comprarme un Magarich, y un cigarrillo nunca está de más». «Por supuesto, sin problemas. Escuche, si no es un secreto, todavía no lo entiendo del todo. ¿Querían secuestrarlo por dinero? ¿Qué pasa con el rescate?» «Ransom, sí, pedirlo. Desafortunadamente, es mucho más complicado que eso», respondió Alexander. «Bueno, cuéntame si no es difícil. Vivo en un vacío de información, como dicen, y va a llevar un buen tiempo», dijo el tío Misha. «No hay problema, hijo. Vamos, prepararé té. Siéntate», dijo el tío Misha señalando una silla. Sasha comenzó a contarle confusamente todo lo que les había pasado durante el año. Sobre Nastia, su enfermedad, su loca idea de cómo se convirtieron en padres, cómo murió y cómo se vengó de su esposo después. Comenzó a relatar todo lo que había aprendido de la policía, ya que resultó que Vadim fue franco sobre sus planes, pensando que no tenía sentido negarlo y era mejor contar todo de una vez. Sasha estaba realmente contento de que el tío Misha le preguntara e incluso insistiera en que le contara la historia. Quería hablar de ello con alguien. Por supuesto, sus padres ya lo sabían todo y conocían toda la historia. Le habían contado todo a Vladislav Fyodorovich, pero no era lo mismo. Estaban parcializados y siempre defenderían el lado de Nastia y Sasha. Pero Alexander quería una opinión imparcial. Pensaba que tal vez se habían equivocado al hacerle eso a Vadim, que lo habían provocado hasta esta locura, esta obsesión, empujándolo a querer venganza. Si hubiera sido solo por él, Sasha no habría tomado la responsabilidad por lo que sucedió, sin importar qué. El otro, en cambio, reflexionaba sobre su comportamiento y se preguntaba si él era el culpable. Al final, no pudo soportarlo más y, después de terminar la historia, le preguntó al tío Misha. Como observador externo, como alguien no involucrado, ¿cree que él fue el culpable? El tío Misha se quedó en silencio por un momento, pensando en la pregunta. Luego respondió. «Hijo, las situaciones son raramente tan simples como parecen. Vadim tomó decisiones terribles y peligrosas, y debe ser responsable por eso. Pero las personas no actúan en el vacío. Los sentimientos heridos, las provocaciones y las circunstancias pueden llevar a alguien a cometer errores. No se trata solo de culpar, sino de entender lo que llevó a esos errores. Ambos tuvieron un papel en cómo se desarrollaron las cosas, pero Vadim eligió un camino que no puede ser justificado por el dolor o la venganza». Sasha asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras del tío Misha. A veces, escuchar la verdad, aunque difícil, era necesario para encontrar un poco de paz. Alexander, lleno de dudas y reflexiones, le preguntó al tío Misha,
Como observador externo, como alguien no involucrado, ¿crees que nosotros lo llevamos a este punto? ¿Es nuestra culpa que él estuviera tan desesperado por vengarse de nosotros? El tío Misha, con su sabiduría campesina, respondió: «Tal tontería. Tu Vadik siempre tuvo una excusa. En realidad, no necesitaba una. Se casó por el dinero, engañó como el último canalla, se comportó como un miserable con su esposa enferma y se convenció de que todo era culpa de ella. ¿Qué culpa tiene ella por responderle una vez y no tragarse todo?» Eso es la dura verdad desde el ojo simple del campesino. Alexander reflexionó profundamente sobre cada palabra que dijo el tío Misha. «Ahora también te debo por tu buen consejo», dijo. El guardabosques sonrió y solo le hizo un gesto con la mano, como restando importancia. Se despidieron como amigos y el tío Misha prometió velar por Robert. En general, si salvas la vida de alguien, eres responsable de esa persona para siempre. Así que no te preocupes por tu Robic, yo también cuidaré de él aquí», dijo el guardabosques y cumplió su palabra. Durante los siguientes meses, tío Misha se convirtió en un visitante habitual de la casa, siempre bienvenido a pesar de su afición por el alcohol. Nunca abusó de la hospitalidad y siempre rechazaba la mesa, prefiriendo pasar tiempo con Robert. 9 meses después, el tribunal condenó a Vadim a 7 años de prisión. Durante este largo periodo de tiempo, todos en la casa más o menos se calmaron y comenzaron a vivir su vida tranquila nuevamente. La familia finalmente pudo respirar un poco, y Vlado cumplía diligentemente con las responsabilidades asignadas por su ahijada. Alexander conoció a una madre soltera cuya hija asistía al mismo grupo de jardín de infantes que Robert, y su relación prosperó. Toda la familia esperaba que esta vez todo saliera bien para él, y que Robert tuviera una madre amorosa y una hermana. Tal vez incluso más de una. Pero Sasha nunca dejaría que Robert olvidara a su propia madre. Siempre le hablaba de ella, le mostraba fotos y videos, y constantemente le recordaba que su madre lo amaba mucho, y siempre estaba cuidándolo, protegiéndolo y manteniéndolo a salvo, incluso si no podía verla. Esta nueva etapa en la vida de Alexander y Robert fue un testimonio del poder del amor y el apoyo comunitario. A pesar de las dificultades y tragedias, lograron encontrar una nueva normalidad y esperanza para el futuro, sabiendo que Nastia siempre estaría en sus corazones y recuerdos. Los meses siguientes al juicio de Vadim estuvieron marcados por un sentido de alivio y renovación en la vida de Alexander y su familia. La condena de Vadim, aunque dolorosa en algunos aspectos, trajo una sensación de justicia y cierre que les permitió a todos comenzar a sanar verdaderamente. Alexander continuó su relación con Lena, la madre soltera cuya hija, Alina, asistía al mismo jardín de infantes que Robert. Lena era una mujer fuerte y cariñosa, y su hija Alina, una niña alegre y vivaz, rápidamente formó un vínculo estrecho con Robert. Los niños jugaban juntos, compartían risas y creaban recuerdos que llenaban la casa de alegría. Alexander y Lena encontraron consuelo y fortaleza el uno en el otro, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente en sus desafíos. Sus cenas familiares se convirtieron en momentos de conexión profunda, donde hablaban de sus sueños y esperanzas para el futuro. A medida que su relación florecía, Alexander sentía que había encontrado en Lena a una compañera que no solo entendía su dolor, sino que también compartía su visión de construir un futuro lleno de amor y estabilidad para sus hijos. La comunidad jugó un papel crucial en el renacimiento de la familia. Los vecinos y amigos ofrecieron su apoyo de maneras tangibles e intangibles. Organizaron eventos comunitarios donde los niños podían jugar y los adultos podían socializar, creando una red de apoyo que ayudaba a todos a sentirse menos solos en sus luchas. El tío Misha, fiel a su promesa, se convirtió en un visitante regular. Sus visitas no solo eran un consuelo para Robert, sino también una fuente de sabiduría y fortaleza para Alexander. Misha se convirtió en una figura paterna para ambos niños,
enseñándoles sobre la naturaleza y la importancia de cuidar de los demás. Su casa, siempre abierta para ellos, se llenó de risas infantiles y el cálido aroma del té y las galletas caseras. A pesar de la nueva felicidad que encontraba en su vida, Alexander nunca dejó de honrar la memoria de Nastia. Colocó un hermoso jardín en el patio trasero, dedicado a ella, donde plantó flores que a Nastia le hubieran encantado. Este jardín se convirtió en un lugar de paz y reflexión, donde Alexander y Robert podían recordar a Nastia y sentir su presencia. Alexander también creó un álbum de recuerdos con fotos y cartas de Nastia. Cada noche le contaba a Robert historias sobre su madre, asegurándose de que el niño supiera cuánto lo había amado. Estas historias no solo eran un consuelo para Robert, sino también una forma para Alexander de mantener viva la memoria de Nastia y compartir su legado con su hijo. El tiempo pasó, y con él, la familia comenzó a encontrar una nueva normalidad. Robert y Alina se adaptaron rápidamente a su nueva vida juntos, convirtiéndose en inseparables. Sus risas llenaban la casa, y su energía y alegría eran contagiosas. Para Alexander y Lena, ver a sus hijos felices y seguros era un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, habían encontrado una forma de seguir adelante. Alexander y Lena decidieron casarse en una pequeña ceremonia en el jardín, dedicado a Nastia. Fue un evento íntimo y emotivo, lleno de amor y esperanza. Durante la ceremonia, Alexander habló sobre Nastia y cómo su amor y su fuerza los habían guiado hasta ese momento. Fue un homenaje a su memoria y un reconocimiento de que, aunque la vida puede ser dolorosa, también puede ser hermosa y llena de nuevas oportunidades. La boda marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Alexander y su familia. La casa se llenó de nuevos recuerdos y tradiciones, y la familia encontró formas de celebrar su amor y su conexión cada día. Alexander se sintió profundamente agradecido por Lena y por la segunda oportunidad de construir una familia llena de amor y alegría. Un día, mientras observaban a los niños jugar en el jardín, Lena le tomó la mano a Alexander y le dijo: «Hemos pasado por mucho, pero hemos encontrado la manera de seguir adelante. Juntos, somos más fuertes y más felices. Nastia siempre será una parte de nosotros, y su amor nos guiará siempre». Los años siguientes trajeron aún más bendiciones a la familia. Alexander y Lena tuvieron un hijo juntos, un pequeño llamado Daniel, que trajo una nueva chispa de alegría a sus vidas. Robert y Alina adoraban a su hermanito, y la casa se llenó de risas y juegos. Alexander continuó enseñándole a Robert sobre su madre, Nastia, asegurándose de que su memoria y legado fueran una parte constante de su vida. A menudo, la familia visitaba el jardín de Nastia, donde compartían historias y reflexionaban sobre el amor y la fuerza que ella había dejado atrás. La familia también se involucró más en la comunidad, participando en eventos y apoyando a otros que estaban pasando por momentos difíciles. La experiencia les había enseñado la importancia de la empatía y la solidaridad, y querían asegurarse de que otros también recibieran el apoyo que ellos habían encontrado. El tiempo pasó y los niños crecieron, cada uno siguiendo sus propios sueños y caminos. Robert, inspirado por las historias de su madre y por el amor de su familia, decidió estudiar medicina, queriendo ayudar a otros como su madre había hecho. Alina se convirtió en una talentosa artista, creando obras que reflejaban la belleza y la complejidad de la vida. Alexander y Lena, viendo a sus hijos crecer y prosperar, sintieron una profunda satisfacción y gratitud. Sabían que, a pesar de las dificultades y el dolor, habían creado una vida llena de amor, esperanza y resiliencia. Y en cada paso del camino, sentían la presencia y el amor de Nastia, guiándolos y protegiéndolos. La historia de Alexander, Lena, Robert y Alina es un testimonio del poder del amor y la resiliencia. A través de la adversidad y el dolor, encontraron la manera de seguir adelante,
construir una familia y crear un futuro lleno de esperanza y alegría. La memoria de Nastia permaneció viva en sus corazones, guiándolos y dándoles la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En última instancia, la vida les mostró que, aunque el camino puede ser difícil, siempre hay esperanza y amor a la vuelta de la esquina. Y con cada nuevo día, encontraron nuevas razones para sonreír, nuevos sueños por perseguir, y una nueva apreciación por la belleza y la fragilidad de la vida.